Muy buenas, mis estimados colegas ingenieros, gerentes de proyectos, superintendentes de obra, gerentes de construcción, ingenieros residentes, en fin, todos aquellos colegas que están relacionados con el ámbito pues, de la construcción. En este primer video de la serie de videos relacionados con la gestión de los recursos del proyecto en la construcción, les conversaré un poco de manera introductoria sobre las buenas prácticas, los conocimientos, los conceptos, las opiniones y experiencias relacionadas con este tema de la gestión de los recursos en un proyecto de construcción. Esto con la finalidad de ampliar un poco más sus conocimientos y los conocimientos específicos que debe tener todo gerente de construcción para gestionar los recursos del proyecto en el cual están involucrados. Espero que el contenido del video les sea de utilidad y quedo atento a sus opiniones y comentarios. Entonces, entremos directamente ya con el tema. Los recursos humanos pueden, a mi manera de ver, pueden ser o son, mejor dicho, el activo más valioso de una organización de construcción. Y además de eso, son un factor clave para el éxito empresarial de la empresa constructora. Hay otros tipos de recursos que juegan igualmente un papel importante en el éxito de los proyectos de construcción y la importancia relativa de cada uno de estos recursos depende del tipo de instalación o edificación que se esté construyendo, de la estrategia para su construcción y de otros factores adicionales que son de diversa índole. En este video hablaremos de la gestión de todo tipo de recursos en el contexto de los proyectos de construcción. Quiero dejar claro que la expresión recursos humanos, en este caso, se refiere específicamente a las personas que trabajan en el proyecto. Los grupos de procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control que establece la guía PMBOK se consideran igualmente en esta área de conocimiento para la industria de la construcción, junto con la adición de un grupo adicional de procesos que sería el proceso de cierre, que es un tema muy particular del área de la construcción, ya que este enfatiza el gran esfuerzo que debe realizarse para la desmovilización del equipo del proyecto, incluyendo en este personal, equipo e inclusive instalaciones. Los recursos constituyen la mayor parte del costo en cualquier proyecto de construcción. La productividad y la disponibilidad oportuna de esos recursos influyen enormemente en el tiempo de ejecución y en el costo del proyecto. Es por ello que los recursos deben administrarse cuidadosamente si el proyecto quiere alcanzar sus objetivos de tiempo, de costo y de calidad. Adicionalmente a esto, los proyectos de construcción presentan características particulares y únicas que afectan la forma en que se gestionan sus recursos. Y algunos de los cuales se los voy a describir a continuación. Que tenemos los recursos, podríamos decir que se pueden clasificar de muchas formas y maneras. Los siguientes son los recursos más comunes utilizados en un proyecto de construcción. Tenemos entonces los recursos humanos. Es todo el personal que forma parte del equipo de profesionales que gestionan el proyecto, así como también los trabajadores especializados que conforman las cuadrillas que realizan los trabajos de construcción en sí. Por otro lado, tenemos las maquinarias. Entonces, podríamos decir aquí que son las máquinas y los equipos que se utilizan en reemplazo del trabajo humano directo para realizar las actividades de construcción. Ejemplo de esto tendríamos las grúas, las excavadoras, los camiones, entre otros. La maquinaria también se llama equipo, pero por razones de claridad y no confundir los términos a lo largo de las presentaciones de estos videos,
abordaré este tipo de recursos de las maquinarias simplemente como maquinaria, con el fin de que haya una diferenciación entre estos, maquinaria o máquinas, y equipo, que es aquel que está instalado o aquellos que se utilizan o se destinan a ser instalados en la obra o en la construcción. Por otro lado, también tenemos herramientas, que son los elementos que utilizan los recursos humanos del proyecto para mejorar su capacidad de realizar directamente las actividades de construcción. Entre estos podemos contar palas, martillos, carretillas, destornilladores, alicates, tenazas, en fin, todo ese tipo de herramientas que utilizan los trabajadores para ejecutar sus funciones dentro de la ejecución de un paquete de trabajo. También tenemos lo que se conoce o podríamos definir como equipo permanente, que es el equipo que se instala como parte de la obra que se está construyendo y que se administra por número de etiqueta. Cada equipo tiene un número o un código etiquetado que lo identifica. Ejemplo de los equipos permanentes, podemos contar y decir que son las bombas, los compresores, las calderas, los tableros eléctricos, en fin. Todo este tipo de equipamiento que va a ir de manera permanente formando parte de la construcción. También tenemos materiales a granel, que son los materiales que se instalan como parte de la obra que se está construyendo. Cuando digo instalar es que se utilizan para hacer la construcción. Debido al uso de estos materiales en diferentes partes de la obra, ellos se controlan por cantidades, como por ejemplo metros cúbicos, metros lineales, kilogramos, toneladas. Dentro de estos materiales podemos distinguir los cables eléctricos, las tuberías de acero, las cerámicas y las baldosas, las barras de acero, en fin, todo aquel material que es un insumo para ejecutar o para realizar la construcción de algún elemento constructivo de el proyecto. Por otro lado, también tenemos los materiales consumibles. Y estos materiales son los que se aplican en actividades y procesos de construcción que se consumen como parte del trabajo de construcción en grandes cantidades. Ejemplo de los materiales consumibles podemos nombrar los electrodos de la soldadura, los gases industriales, tales como oxígeno y acetileno, las máscaras antipolvo, los clavos, los pernos, los remaches, el combustible, el alambre galvanizado, la madera del encofrado, etc. Después podemos distinguir también los recursos consumibles. Dentro de este grupo de recursos tenemos la energía eléctrica que se utiliza para conectar los equipos al momento de estar haciendo la construcción, el agua que se requiere en la obra y se aplica en diferentes actividades y procesos de manera similar a los materiales de consumo, pero se diferencian de estos porque se gestionan de manera diferente. Y por último, podríamos decir que tenemos también las instalaciones temporales, el campamento del sitio de la obra, los almacenes, los talleres de mantenimiento de la maquinaria y otras estructuras temporales construidas para acomodar al equipo del proyecto y otros recursos son los que se consideran instalaciones temporales, así como todo el equipamiento necesario para su funcionamiento, como muebles, software, equipos de computación, equipos de comunicación, etc. La ubicación del proyecto, por otro lado, es casi siempre exclusiva del proyecto y puede diferir de la ubicación de origen de muchos miembros del equipo administrativo e inclusive del equipo de las cuadrillas de trabajo. Y generalmente es un entorno temporal que van a estar en el sitio de la construcción. Además del impacto directo en la gestión de los recursos humanos que tiene esta condición, esta situación significa tratar como proveedores de recursos, también significa que vamos a tener que trabajar con proveedores de recursos que son nuevos para la organización que está ejecutando, ya que están en un sitio diferente, lo que puede requerir quizás un mayor nivel de formalidad y burocracia en la gestión de los recursos.
La disponibilidad de recursos, desde la mano de obra calificada hasta los materiales de consumo, varía en los diferentes sitios donde se encuentra el proyecto. En proyectos con múltiples sitios de la obra, la disponibilidad de recursos puede variar de un sitio a otro y puede influir en la estrategia de construcción. Un caso particular de esto es la elección de la instalación, por ejemplo, para una planta de concreto, una planta de producción de concreto para un proyecto de carreteras, por ejemplo, que suele ser el resultado del equilibrio que tiene entre la distancia desde la fuente de los agregados, tales como la arena y la grava, y la distancia a las áreas de vaciado del concreto. Igualmente sucede con una planta de asfalto, donde se coloca la planta de asfalto, dependiendo del sitio de donde se encuentren sus agregados y también el líquido RC2 utilizado para la construcción de los pavimentos asfálticos. Los métodos y procedimientos para adquirir el equipo del proyecto, es decir, el recurso humano y los otros recursos para un proyecto de construcción, pueden variar significativamente en diferentes partes del mundo. Los gerentes de proyectos de construcción deben conocer entonces las condiciones y costumbres locales y su impacto en la gestión del proyecto y en la estrategia de su ejecución, incluidos aspectos como el horario, calendario de trabajo del proyecto y el tamaño, tipo y despliegue de las instalaciones temporales que se van a tener que instalar en el sitio de la obra. Por ejemplo, les puedo traer un caso. Uno de esos ejemplos ocurrió en un proyecto de una planta hidroeléctrica en Pakistán, donde se encontraba un colega mío que estudió conmigo en la universidad, donde las instalaciones de vivienda para sus cuadrillas de trabajo de construcción incluían templos para 8 religiones diferentes. Por otro lado, el tamaño y el tipo del proyecto. Entonces, dependiendo del tamaño del proyecto, se pueden emplear cientos e incluso miles de recursos humanos. En esos megaproyectos, por ejemplo, la represa de las Tres Gargantas en China, pues la cantidad de empleados creo que superaba los 10.000 empleados. En equipos de trabajo tan grandes, no es posible confiar únicamente en las habilidades interpersonales que pueda tener el gerente de construcción o gerente de proyecto para el liderazgo, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, etc. Se requieren entonces habilidades interpersonales en todos los niveles de la jerarquía del equipo de gestión del proyecto y de los recursos humanos de todas las partes interesadas que trabajan en el proyecto. El tipo de instalación que se está construyendo puede requerir inclusive recursos de múltiples orígenes. Esto agrega entonces además complejidad a la logística de las actividades constructivas del proyecto, tales como el establecimiento de contratos de compras en el extranjero, sujetos a diferentes regulaciones fiscales y laborales, locales, adherirse al derecho internacional, gestionar el transporte al lugar de trabajo en países extranjeros, ya sea por carretera, por mar, por tierra o por aire, y obtener los seguros correspondientes, asegurar el despacho de aduana y garantizar la obtención de otros permisos. Entonces, con esto concluyo esta parte introductoria, que es lo que vamos a discutir en todos los otros videos correspondientes a la gestión de proyectos. Entonces, para mí fue un verdadero placer compartir con ustedes, estimados colegas, esta corta introducción al tema de la gestión de los recursos en proyectos de construcción, y espero que lo que les he compartido haya sido o haya levantado su interés, y espero sobre todo que les sea de suma utilidad. Me despido de ustedes hasta la próxima entrega, en la que tendré el gusto de conversarles sobre otros temas interesantes relacionados con esta área particular de conocimiento, como lo es la gestión de los recursos de proyectos de construcción. Les habló Gerardo Medina, ingeniero civil, magíster en Administración de Empresas de Construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas relacionados con
gerencia de proyectos, gerencia de construcción,